Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Dios me los bendiga, me los llene de mucha paz, que el Señor siga iluminando tu corazón, que la gracia del Papito Dios a través del Espíritu Santo te inunde, mejor dicho, que te encuentres sentadito, si no de pronto te caes al piso. Espectacular, ¿sí o no? Espectacular. Que hoy sea un día muy maravilloso, muy especial para ti, para tu vida. Que hoy sea un día muy bendecido por el Señor. Recuerda que tu testimonio es lo que transforma el mundo. Tu testimonio, porque somos luz. Mateo 5:14. Somos luz. Para que no lo pongan debajo de un cajón, sino encima para que ilumine. Eres luz. Y como somos luz, pues tenemos que ir a la fuente de luz que es nuestro Padre Dios, a través de su santa palabra. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Padre Santo del cielo hermoso, Papito Dios precioso, Padre Celestial hermoso, Papito Dios, qué hermoso decirte Padre, qué hermoso empezar cada día a levantarse uno temprano y empezar a exaltar tu nombre, Papito Dios del cielo, porque tú eres maravilloso, tú eres glorioso. Y sé que tu palabra hoy va a llegar a lo profundo de nuestro corazón, porque la queremos hacer vida, Papito Dios. Queremos que esa palabra se haga vida en nosotros. Gracias, Padre, por tu amor y misericordia para con nosotros, porque tú nunca nos desamparas. Diste la prueba máxima de tu amor al regalarnos la presencia de tu divino Hijo aquí en la tierra, para mostrarnos que tú eres real, que tú existes, que tú eres nuestro Padre. Aquí estamos, Papito Dios del cielo hermoso, para entregarte nuestra vida, entregarte lo que somos. Te alabo y te bendigo por siempre, papá. Te alabo y te bendigo por siempre. Amén, amén y amén. Vamos con esa palabra, Moni. Bueno, hoy vamos a leer sobre Lucas, capítulo 14, versículos del 12 al 14. ¿Qué dice? Dijo también al hombre que lo había invitado. Jesús dijo también al hombre que lo había invitado: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, porque ellos a su vez te invitarán y así quedarás ya recompensado. Al contrario, cuando tú des un banquete, invita a los pobres, los inválidos, los cojos y los ciegos, y serás feliz, pues ellos no te pueden pagar, pues tú tendrás tu recompensa el día en que los justos resuciten. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal? No, pues espectacular, porque a veces nosotros queremos dar a alguien que nos devuelva las cosas, y de por sí, ¿qué sucede cuando alguien no nos da las cosas o nos rechaza? ¿Y qué actitud asumimos? En mi caso, sí, ¿qué actitud asumimos? No sé tú cómo reaccionas, pero yo no. Si alguien me rechaza, pues yo ¿qué hago? Pues reacciono igual, rechazo. ¿Y qué saca uno con llevarle incluso la palabra a aquel que recoge la palabra todos los días? Sí, porque el alimento no solamente es un almuerzo, una comida, una cena, sino también es el hecho de llevar la palabra de Dios, sobre todo a aquellos que nos rechazan. ¿Cómo será llevarle la palabra de Dios a ese esposo que a uno lo rechaza? O a ese esposo, ¿cómo le llevará a uno la palabra si lo va a rechazar? No está esperando, sí, que se entregue a Dios. Ay, que se entregue a Dios. Conejito, qué pena. Estaba dando un cariño al conejito. Ya, eso es lo que pasa con Dios, ¿no? Nos da un cariñito y nosotros lo que hagamos despedido, ¿verdad? Porque sí, nos molesta. Entonces, fíjate, mi amor, cómo realmente nosotros no estamos acostumbrados sino a esperar siempre una recompensa. Es un principio humano, Moni, tan particular,
Bueno, a mí me llama mucho la atención. Estos días estaba escuchando a una psiquiatra española que habla mucho sobre lo que es la dopamina y el efecto que tiene en el organismo la dopamina. Y me llama mucho la atención porque dice que siempre el ser humano, Moni, está buscando de una u otra forma una gratificación. Siempre lo está buscando. O sea, un reconocimiento. Por todo y por todo siempre busca un reconocimiento. Y curiosamente, ¿qué sucede cuando uno no recibe reconocimiento y qué actitud uno asume cuando no recibe el reconocimiento, Moni? Sí, que es tan particular. Por eso el Señor dice, ¿qué mérito tiene que tú le des de comer a alguien y ese alguien te va a devolver esa comida que tú le diste? Por ejemplo, tú invitas a tus hermanos, invitas a tu familia a cenar y ellos de igual manera también te pueden devolver esa cena. Pero, y el que no te acepta, y el que no te da esa comida y de vuelta, ¿tú cómo te sientes? ¿Cómo te sientes cuando te rechazan o cuando te humillan? ¿Cómo te sientes? Entonces aquí el Señor está hablando, eso no tiene mérito, sino cuando tú le das a alguien que no te devuelve lo que tú le das. Qué curioso, y eso lo hablo en el Sermón de la Montaña. Si dale a quien no te devuelve, tiene más mérito. No quiere decir que el hecho que tú le des a alguien no tenga mérito. Darle la palabra, por ejemplo. Bueno, tú me estás escuchando en este momento, entonces tú estás recibiendo la palabra, sí, de una u otra forma, pero dársela a quien no la reciba, como sea. Darle de comer a alguien tampoco, no solamente habla de la palabra, está hablando también de la comida física, o sea, ser misericordioso y darle a alguien que a uno no es capaz de devolverle las cosas, porque siempre existe ese principio de querer la recompensa, Moni. Es un principio que curiosamente rige mucho al ser humano, el tener una recompensa, el ser recompensados con lo que uno hace. Es bien particular, pero siempre buscamos esa recompensa. Mira, Rafa, que cuando tú estabas hablando, porque podría decir uno, no, pero entonces ahí dice que no invitar ni a los parientes, ni a los amigos y personas así. Yo pienso que, o sea, aquí lo que el Señor nos está tratando de enseñar es que eh, nosotros, o sea, porque es lógico, uno no tiene que socializar y a uno se siente muy agradado con hablar con personas con quien tenemos un mismo interés, hablar con la familia, porque pues es volver a hacer contacto con la familia y demás. Pero aquí está hablando de esas obras especiales, esas obras donde realmente vas a hacer un acto para alguien, ¿no? Porque aquí habla de un banquete, aquí habla de una gran cena, ¿no? Entonces, al hacerlo así, ¿qué es lo que sucede? Al hacerlo así, lo que sucede es que cuando tú vas a hacer una obra de caridad, no es pensar en tus conocidos, no es pensar en quienes ya tienen, no es pensar en quienes en un momento determinado también pueden pensar cosas y hacer lo mismo, invitarte a ti. No, es cuando tú vas a hacer esa obra para personas que no tienen, que no pueden responder. Diferente a que tú hagas una comida para recibir finanzas e invitar a otros o hacer algo por otros, ¿no? Diferente porque tú necesitas recurrir a gente que tiene recursos, ¿no? Porque entonces a veces las personas tendemos a ser un poquito extremistas, ¿no? No, hay cenas que son familiares para disfrutar y demás, pero ya cuando se habla de obras especiales como para beneficiar a alguien, es invitar a gente que no tiene recursos. Es básicamente eso, porque es lo que el Señor nos tendrá presente. Las otras comidas, pues sí, tú ya en ese momento, tú ya recibiste el beneficio, ya recibiste, como se dice, la paga, porque estuviste rico, porque compartiste, porque hablaste. Si tú no lo hiciste, problema tuyo, como se dice. ¿Por qué? Porque en ese momento, si te dedicaste solamente a atender y no te compartiste, no hablaste, no solucionaste situaciones con familiares, etcétera, bueno, tú perdiste la oportunidad. Pero porque es el momento de compartir con la familia.
sí, es el momento de compartir con los amigos, es el momento de compartir y fortalecer tus lazos de afecto, ¿sí? Pero ya es otra situación muy diferente. Pero cuando tratas de ayudar a alguien, entonces ya es otra situación diferente. ¿Por qué razón? Porque son personas que no van a obtener la posibilidad de devolverte ese favor, entonces es atenderlos bien. También estaría allí, venía a mi mente bueno, y si la familiar que tú estás invitando es aquella persona que de verdad no tiene casi recursos, la verdad la condición económica es bastante difícil. Es otra cosa, pero es curioso, uno puede ver cómo muchísimos, o sea, son muchísimos los ejemplos de familias diferentes que uno conoce, donde ese familiar que tiene recursos realmente casi nunca invita a ese familiar que no lo tiene. Es posible que haya diferencias y es posible que ese familiar de escasos recursos a lo mejor esté como incómodo con el que sí lo tiene, ¿sí? O sea, es bien interesante, pero es la posibilidad de poder acercarse, de poder fortalecer lazos familiares, no cuestiones de dinero. O sea, ahí es donde nosotros tenemos que tener como esa, ¿cómo es que se dice? Esa discernimiento para poder uno realmente aprovechar esas cenas especiales para fortalecer lazos, ¿sí? Porque al Señor también le interesa que nosotros tengamos buenas relaciones con la familia, ¿no? Y a veces esas situaciones se dan cuestiones de no perdón y demás. Entonces es importante que cuando, o sea, lo que tú hagas, lo hagas para especialmente agradar a Dios. Pero si lo haces simplemente por el caso del placer, de compartir y que, bueno, el día de mañana de pronto ellos me inviten y demás, pues ya ahí estás pagado, ya ahí estás recompensado, no necesitas más recompensa. Por eso es que dice el Señor y nos invita a que nosotros hagamos cosas por personas que les va a causar mucha dificultad el día de mañana podernos recompensar por lo que hicimos, es eso. O sea, ellos no tienen ese respaldo financiero posiblemente, pero resulta que por ellos va a pagar Dios. Entonces el Señor es el que va a mirar esas buenas obras. Y esas buenas obras hablan de una buena fe, de tener fe en el Señor, de que las cosas que tú vas a hacer van a fluir y van a estar bien. Entonces, por eso lo importante de uno diferenciar que cuando tú vas a hacer una buena obra, porque a veces de verdad uno piensa que es invitando a la familia a retribuirles alguna situación, algún favor o lo que sea, o bueno, me nació para dar, para mostrar, para qué sé yo, estoy haciendo lo mismo, o sea, estoy esperando la retribución de parte de ellos en otra invitación. Eso no tiene razón de ser. Asimismo, es cuando nosotros vamos a compartir de la palabra del Señor. ¿Qué gracia tienes a ir a compartir con personas que ya conocen de Dios? Y entonces sí, o sea, la conversación es agradable y es como fortalecer esos lazos y crecer en la fe y por ejemplo, despejar inquietudes, en fin, sí, es muy interesante esto, pero no quiere decir precisamente que, o sea, allí vas a tener un pago de Dios. No, lo que el Señor sí va a ver es tu esfuerzo para ir a hablar con personas que no conocen de la fe, que es necesario volver al camino porque hay personas que conocieron y se desviaron. O sea, personas que en este momento ellos realmente se están perdiendo y la importancia de que nosotros podamos compartir. Por eso, ojo con esto, porque a veces nosotros nos centramos en que compartir de la palabra tiene que ser con los extraños y resulta que en nuestra casa no estamos compartiendo la palabra y nuestra familia no está conociendo de Dios. Entonces es importante, empezando por los hijos. Hay familias que sí, muy chévere, van a la iglesia y hablan y esto y lo demás, y en la casa con los hijos
no se ora, no se comparte la palabra, y entonces, wow, estamos faltando a solicitudes directas del Señor de ser que el primer ministerio de evangelización sea nuestra familia. Y así empezar a ampliarlo. Y uno sabe quienes no tienen a Dios en su corazón, y a veces uno simplemente hasta se une en las festividades de esas personas, festividades paganas, porque son familia. Entonces nosotros, como se dice, no te conviertas a lo que ellos te dicen, antes conviértele tú a ti, ¿sí? O sea, la idea es uno no entrar en lo que ellos aplican y hacen, no, es ellos que deben entrar en lo que nosotros creemos, nuestra fe, porque eso es lo que está sucediendo muchas veces. O sea, no, pues es que ellos no son muy creyentes y me invitan a la fiesta y me voy a la fiesta y la pasamos de chévere y todo, sí, hicimos todo lo que ellos esperaban que hiciéramos. Pero nosotros no hicimos nada sabiendo que nosotros somos los creyentes, somos los que tenemos la palabra y que tenemos que compartir la palabra. Entonces, ahí el Señor nos está como cuestionando, bueno, ¿qué estás haciendo tú en tus relaciones? ¿Por qué es eso? ¿Qué estás haciendo tú en tus relaciones? ¿Por qué estás de esa manera? ¿Qué estás buscando? Esa es la pregunta. ¿Qué estás buscando de las relaciones que estás estableciendo? ¿Qué estás buscando de los actos para relacionarte con las demás personas? O sea, ¿qué pretendes tú? O sea, que te retribuyan, que te ensalcen, o simplemente que Dios te mire. ¿Cuál de las dos cosas? Entonces es importantísimo que nosotros nos cuestionemos realmente cuando nosotros hacemos algo por otras personas, bueno, ¿qué estamos buscando o no? Fíjate que me pongo a pensar en mi Padre Dios, y mi Padre Dios, Él todo el santísimo tiempo da, todo el tiempo da, esperando de pronto que tú voltees a mirar, pero Él sigue dando y dando y dando y dando y dando, a pesar de las infidelidades y a pesar de todo lo que nosotros tengamos, a pesar de que no lo reconozcamos. Incluso la palabra dice que la lluvia de bendiciones cae tanto a los pecadores como a los no pecadores, a los creyentes como a los no creyentes. Cae a todas las personas de color, blanco, amarillito, negros, morenos, trigueñitos, churquitos, chinitos, todos. De cae la lluvia. A los de Corea del Norte como a los de Corea del Sur, a los chinos como a los colombianos, a todos, a los buenos y a los malos, a todos le cae igual las bendiciones. El Señor, creyentes, hasta a los satánicos le caen bendiciones del Señor, porque si el Señor quisiera, acabaría con todos los que no creen en Él. Pero Él da siempre la oportunidad para que nos convirtamos, para que nos convirtamos. Y Él quiere que aprendamos de Él, aprendamos a dar. El Señor iba a compartir con los paganos, iba con los publicanos, con el caso Zaqueo, con los judíos iba a compartir, con los fariseos compartía la cena, y ellos no, de por sí, todo el tiempo no lo hacían por el deseo de escucharlo, sino por el deseo de juzgarlo, por el deseo de ponerle trampa, por el deseo de perseguirlo. Lo invitaban dándole veneno, no tanto en la comida, pero sí con la ponzoña de su boca, con lo que ellos planteaban, con toda la cantidad. Pero el Señor iba muy tranquilo porque Él sabe quién es. Pero Él daba siempre, el Señor da, y es una cosa tan hermosa. Y Él nos dice: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. El aprender a dar. Les voy a contar una historia. Me encanta esta historia. Hace tiempo no la cuento, pero me encanta. Había una princesa preciosa que se sentía, mejor dicho, la princesa. Y el rey dijo: ya estás en tiempo de casarte. Entonces la princesa dijo: pues todavía no tengo exactamente quién, pero entonces hagamos lo siguiente: que todos los pretendientes que yo tengo, tantos pretendientes de todos los países, que quien haga lo que yo le pido, esa persona va a ser mi esposo. No, mejor dicho, todos se enteraron de eso. Y no importa la condición social.
si tiene mucho dinero, si no tiene. Lo importante que sea, si él es plebeyo, o sea, de la clase más baja, o si es un aristócrata, lo que sea. Entonces, la prueba es que el que se quede de último esperando, yo no salgo del palacio a recogerlo, a mirarlo, a saludarlo, sino está esperando hasta el último que se quede. Y el último que se quede, con él me voy a casar. No, ese palacio, mejor dicho, la entrada del palacio, eso fue impresionante. Qué cantidad de hombres estaban allí. Y la princesa pues se sentía feliz porque había muchos pretendientes de todas las clases sociales, gente muy rica como gente muy pobre. O sea, se sintió súper bien. No, claro, súper bellísima y atendida. Entonces fue muy curioso porque pasaron los tiempos y necesariamente los que empezaron el primer día, el otro día se empezaron a comparar con los demás, unos se fueron, otros se quedaron, y así sucesivamente, pero curiosamente en el transcurso del tiempo, había pasado ya meses y ya se iban yendo poco a poco porque ya es una bobada esto, yo estoy perdiendo tiempo, tengo que mirar mis finanzas, tengo que mirar todo lo que tengo de obligaciones y esta princesa como que no me conviene. Lo cierto fue que al final, pasó prácticamente un año y solamente se quedaron 2. Y en últimas ellos se quedaron mirando y uno le dijo al otro, pues yo personalmente yo me voy a ir, ya esta princesa no me conviene porque definitivamente es aquí mucho esperar y creo que aquí no hay nada. Se quedó uno se quedó. Y se quedó mirando a la princesa, el último. Se quedó mirando a la princesa ya estaba feliz porque se iba a casar con ese hombre perseverante. El perseverante. Y ese hombre se quedó una semana esperando. Solo se quedó una semana. Se quedó después de que él estaba solo, sabía que se iba a casar con ella. Y él se quedó mirando a la princesa y decidió irse. Qué curioso, decidió irse. Y lo particular es por qué se iba. O sea, la meta era prácticamente quedarse en un año entero, más o menos. Y le faltaba el último día. Sí, solo estaba solo el último día. Y decidió irse. Y entonces le preguntaron, la risa se bajó rápido como al maquillado del Espíritu Santo. Y se bajó a hablar con el muchacho y le dijo, ¿por qué te vas? Si tú fuiste el único que perseveraste. Dijo, porque yo no quiero una mujer que no sea compasiva en mi vida. No la quiero. Porque ella no tuvo ni siquiera la delicadeza de bajarme un vaso con agua para dármela. No quiero una mujer así en mi vida. Porque si no fue misericordioso conmigo, no va a ser misericordioso con nadie. Tremendo mensaje, Mónica. ¿Sí lo escuchaste bien? No. Sí, tremendo ese mensaje. Hay que ser misericordiosos con el esposo. Vasito con agua, amigos. Fíjate lo particular, ¿no? Cómo mi papá Dios es misericordioso todo el santísimo tiempo, así no le devolvamos un vasito con agua. Y Él está allí permanentemente. Él es ese novio que no se va a ir. Solamente que nosotros al final de los tiempos, ahí sí es el llanto y crujir de dientes, tenemos la posibilidad de que tenemos vida para ser misericordiosos. Nos pide que seamos misericordiosos y compasivos. Porque a veces no sabemos dar. Igual que el alacrán. Son mis cuenticos, todos los mismos que cuento. El alacrán, ¿te acuerdas? El cuentico del alacrán que está a punto de ahogarse porque vivió una tempestad. Entonces un señor pasaba un palito y trataba de que el alacrán se subiera por el palito. ¿Y qué hacía el alacrán? Le tiraba el escorpión, ¿no? Le lanzaba con la cola y él, ¿qué hacía? Pues sacaba el palo rápido y el alacrán otra vez caía al agua. Y lo hizo como 2 o 3 veces y había un hombre que lo estaba mirando. Y lo miraba. Y dice, pero hombre, ¿usted por qué está haciendo eso? Ese escorpión le va a picar y usted se va a morir de pronto porque esa picadura del alacrán, del escorpión es muy peligrosa. Es mejor que no lo siga haciendo. Es que me parece que eres necio tú haciendo eso. Dijo, pues, la verdad, yo no sé por qué lo hago. Es mi naturaleza. Colocaba el palito otra vez hasta que por fin lo pudo salvar. Dijo, es mi naturaleza. No sé por qué lo hago. Y la misericordia, si es un don o si es una parte de nuestra naturaleza, vale la pena pedirla. Ser misericordiosos con las almas, sobre todo el tener compasión por las almas, Moni. Porque es saberle dar a las almas, así ellos no respondan, es saber dar.
Por eso el matrimonio resulta tan complicado, Moni, porque en el matrimonio siempre son muy, pero muy, muy poquitas familias, muy poquitas parejas que uno dice, qué pareja tan perfecta. Yo conozco parejas así, preciosas, de verdad, donde la pareja del esposo y la esposa son impresionantes, o sea, que se conocieron, llevan una vida de pareja lo más linda, espectacular, de verdad, y me sorprende mucho. No, en nuestro caso no fue así. Sí, en nuestro caso, inclusive ella está atrás y yo estoy adelante. De diferencia, estoy más cerquita. Hay mucha diferencia. Entonces me voy a poner a tu nivel para que me sienta Dios. Para ponerme al mismo nivel. Sí. Entonces, pero Moni, de verdad, y en la pareja sí que no se ve eso, es muy complicado. Y el Señor nos pide que nosotros aprendamos, sobre todo en la relación de pareja, Moni, que es nuestro ministerio, que aprendamos a ser misericordiosos. No el que tenga que aguantar, el que tenga que soportar, el que tenga que recibir los insultos y que tenga que recibir los maltratos, no, pero ser compasivos y misericordiosos. En nuestra comunidad hay maravillosas parejas lindas que de una u otra forma ya estaban a punto de separarse y no había esa comunicación de Dios para con ellos y ellos para con Dios. O sea, Dios sí todo el tiempo dando, pero siempre se pensaba, yo me separo, yo me separo, yo me separo. Pero ahora ya están unidos y ha sido unas parejas muy lindas. Y uno dice, pero realmente para poder recibir cada vez más de nuestra comunicación en la pareja tenemos que tener a Dios en nuestro corazón, que es el alimento verdadero. Si yo me alimento, si yo ceno con Él, si yo como y me nutro de Él, Moni, si yo me nutro de Él, voy a aprender a dar. Porque si yo no tengo a Dios en mi corazón y no me nutro de Él, no me lleno de Él, no ceno con Él, no como con Él, no me alimento de Él, no voy a ser capaz de ser misericordioso, Moni. Porque la misericordia solamente viene del que es misericordioso, de Dios, de nadie más. De nadie más viene la misericordia. Para yo poder ser misericordioso tengo que ir a la fuente de la misericordia, que es Dios. Y en la medida que yo tengo esa fuente de misericordia, yo puedo dar de lo que tengo. Porque yo, ¿cómo voy a invitar a alguien a mi mesa si no tengo que ofrecerles? No sé si me entiendes. Yo puedo poner al Señor, dice, si vas a invitar a alguien a cenar es porque tú tienes que ofrecerle. Pero si no tienes que ofrecerle, ¿sí? Si no tienes que ofrecerle, entonces partamos del hecho que primero tenemos que tener llenura en nosotros o tener que ofrecer, porque si no tengo nada que ofrecer. Inclusive, pero el Señor dice que siempre tenemos que ofrecer, Moni, siempre tenemos que ofrecer. Pero cuando estamos en Dios, en esa relación con Dios, vamos a poder darle lo que en nuestro corazón está. Es que es más bendición dar que recibir, ¿no? Claro que sí, porque eso dice que la abundancia del corazón habla de la boca. Y en la medida que uno tiene en su corazón llenura de Dios, pues esa llenura de Dios uno la expresa y uno la está dando siempre al 100%, porque es mejor dar que recibir. Y así es. Entonces en esta palabra básicamente el Señor nos está diciendo eso, o sea, demos, pero sin esperar nada a cambio. Y por eso es tan difícil, o sea, comparar el amor humano con el de Dios es una necedad, porque de verdad que el amor humano es bien egoísta. El amor humano siempre está esperando algo en retribución. El amor de Dios no. Jesús no esperó de todos nosotros. Él sabe que hay personas que se van a salvar. O sea, cuando Él fallece, Él sabía personas que iban a seguir su camino, pero también, aunque Él esperaba para todos que recibiéramos la salvación, no todos queremos recibir la salvación, no todos estamos luchando por la salvación. Hay unos que no quieren hacerlo, hay unos que quieren estar bien distantes. Entonces el Señor simplemente dio amor, abrió la puerta, dio la oportunidad, enseñó el camino. Pero si uno no lo quiere recibir, bueno, es tu decisión, o sea, ahí no tenemos nada que hacer. Cada persona es libre, cada persona decide su salvación y trabaja por su salvación. Si no lo hace, pues ni forma. Puede ser tu esposo, puede ser tus hijos, tú lo único que vas a hacer es compartir, llevar el mensaje, pero tú no puedes decidir por las personas. Por más de que las quieras, por más de que quieras que ellas estén contigo, tú no puedes decidir por esas personas, así como
Tú no quisiste que alguien decidiera por ti, tú lo hiciste por ti mismo. Ese es el libre albedrío y nosotros tenemos que respetar el libre albedrío. Así sepamos que el camino que está escogiendo es el incorrecto. De verdad, lo único que podemos nosotros hacer es hablar, es orar, es interceder con el Espíritu de Dios para que pues se mueva el corazón de esa persona. De resto, dar sin esperar recibir. Es lo único que el Señor, a través de todo su ejemplo en caminar de esta tierra, mostrándonos cómo la palabra de Dios, que dice la palabra de Dios, nos enseña. Entonces, es dejarnos llevar por esa presencia de Dios, de dar sin esperar a cambio. Lee la historia de la viuda de Sarepta, espectacular, que tiene que ver con este pasaje bíblico. La viuda de Sarepta y la otra mujer, donde hubo la multiplicación del aceite con el profeta Eliseo. Y uno fue con el profeta Elías y otro fue con el profeta Eliseo, me parece, los otros fue con Eliseo. No recuerdo. Pero lo cierto, esas dos historias son súper lindas, búscalas en la Biblia. Pero especialmente la viuda de Sarepta. De Sarepta, es espectacular. Esa historia es espectacular del dar lo poquito que uno tiene. Y cuando uno da sin recibir recompensa, porque ya no esperaba recompensa, ya lo único que quería era morirse. Comerse su última tortica y morirse con y dar, pero dio, increíble, dio de lo poquito que tenía. Y lo que recibió fue sobreabundancia, no abundancia, sino sobreabundancia. En Cristo Jesús. Un fuerte abrazo, Dios los bendiga. Dios te bendiga.